Hola amigos, saludos Caracas, saludos Madrid, saludos Venezuela, España, América, Europa, mundo entero. ¿Cómo están? Estamos a las 20:59, es decir, 8:59 pm del jueves 4 de noviembre de 2021 en las coordenadas del centro de la ciudad de Madrid. Hoy les voy a hacer un brief sobre la revolución industrial, o mejor dicho, sobre las dos primeras revoluciones industriales. Un brief, todo hecho a vuelo de pájaro, y luego algunos puntos se podrán ampliar en algunos videos de acuerdo a lo que se me ocurre a mí o a lo que ustedes se propongan. Bueno, la revolución industrial. La revolución industrial en realidad consta de una integración de diversos procesos. ¿Dónde surge la revolución industrial? Indudablemente la revolución industrial surge en Inglaterra, ¿no? Y estoy diciendo Inglaterra, no Gran Bretaña. Gran Bretaña es la isla más grande de esas que ustedes ven allí. Y Gran Bretaña está compuesta por Inglaterra, que es el trozo más grande, Escocia y Gales. La revolución industrial no se da en Escocia ni en Gales, es decir, no se da en Gran Bretaña, en toda Gran Bretaña, se da en Inglaterra. Una de las tres partes en la que está dividida políticamente de Gran Bretaña. Inglaterra es la madre, por lo tanto, de la primera revolución industrial y de la segunda también. La revolución industrial produce muchísimas consecuencias en todos los ámbitos, en el ámbito económico, político, social, en todos. Una de las cosas que produce, de las cosas más importantes que produce la revolución industrial, importante por lo significativa, ¿no? Es una revolución demográfica, es decir, un aumento de la población, de esto ya hablaremos, y una revolución agrícola, que tiene mucho que ver con la revolución demográfica. Por ejemplo, la revolución industrial hace que pasemos de los talleres movidos por la fuerza mecánica del hombre. O sea, los talleres estaban movidos no por la fuerza mecánica, bueno, por la fuerza mecánica producida por la atracción humana. Es decir, los talleres estaban movidos por la fuerza bruta de los animales y de las personas. Podían ser hombres libres o esclavos, pero los talleres estaban movidos por la fuerza animal o la fuerza humana. Gracias a la revolución industrial o a causa de la revolución industrial, comienzan a ser movidos por la fuerza mecánica del vapor de agua, lo cual tiene, bueno, muchas implicaciones. En primer lugar, bueno, los animales dejan de sufrir, sufren un poco menos y bueno, el ser humano pues también sufre menos, ¿no? Porque no tiene que realizar este trabajo tan fuerte, ¿no? Y además, pues por supuesto, aumenta la producción de los talleres, ¿no? Al ser movidos por la fuerza mecánica del vapor de agua. La revolución industrial produce también, además de la revolución demográfica, de la revolución agrícola, una revolución en el transporte. Obviamente. En el caso de los talleres, al principio los talleres se modifican y muy rápidamente se pasa de los talleres, que era donde se producían los artículos, a los grandes complejos industriales. Para aquellos que creen que el humanista está muy completo sin saber nada sobre la ciencia, yo les comunico, les digo, les informo que la tecnología puede considerarse como el motor de la historia también. La tecnología ha producido los descubrimientos científicos y su posterior, a veces inmediata y a veces no,
y su aplicación para producir artilugios técnicos y avances tecnológicos ha producido numerosísimos cambios sociales, políticos, económicos en la historia de la humanidad. Las ideologías no son tan importantes para producir cambios como en realidad se cree, ¿no? Y realmente quien a lo largo de los siglos, o la cosa que, o lo que a lo largo de los siglos ha hecho al hombre cada vez más libre y con una vida cada vez más cómoda o menos terrible, han sido los avances tecnológicos. Por supuesto que hoy en día uno enciende el televisor y dice, este es un mundo horrible, este es el peor de los mundos que ha habido nunca jamás. No, señores, no. Este es quizá, o hasta hace poco, este era el mejor de los mundos. O sea, yo nací en el mejor de los mundos, yo nací en 1960. El mundo que comenzó a formarse después de la Segunda Guerra Mundial fue sin duda alguna el mejor de los mundos en toda la historia de la humanidad. ¿El mejor en qué sentido? En una merma después de la Segunda Guerra, en una merma del sufrimiento del ser humano y un aumento del bienestar de todo tipo, ¿no? Un aumento de los descubrimientos médicos, etcétera, ¿no? Respecto al siglo XXI, hay una cosa muy peligrosa que nunca se había dado, que es un retroceso en el avance de la humanidad. Y lo veremos en otros videos, hay signos alarmantes de retroceso, que nunca antes había pasado. La humanidad siempre había avanzado, aunque indudablemente en la Edad Media dejó de avanzar, sobre todo a nivel intelectual. Pero retroceder, esto solamente en el siglo XXI. Cuando, por ejemplo, y yo no digo que no sea posible, por supuesto que nos pueden poner un chip mediante una inyección, por supuesto, los chips existen y te geolocalizan y miles de cosas más. Pero, evidentemente, negarse a vacunarse y colocarse a las puertas colocarse en peligro de infectarse y de morirse de COVID, por ejemplo, por no ponerte una vacuna, este es un signo alarmante de lo que está pasando en el siglo XXI, cuando el ser humano generalmente, cada vacuna nueva que se había generado la había aplaudido, ¿no? Y de hecho, ninguna vacuna ha hecho más, o sea, las vacunas siempre han hecho mucho bien y en pocos casos han terminado en catástrofes. Entonces, esta nueva cosa de no querer vacunarse. Luego está lo peor, los que dicen que no existe el virus. O sea, se mueren millones de personas en el mundo entero y dicen que no existe el virus, los negacionistas. Luego están los terraplanistas, que viajan en avión y pueden ver claramente la redondez de la Tierra y dicen que es plana. Bueno, y hay cosas peores a nivel social. A nivel de libertades individuales, empresas privadas que responden a intereses absolutamente particulares y que son más poderosas que el presidente de los Estados Unidos, en el caso de Twitter con Donald Trump, que lo expulsó de Twitter. Y bueno, desinformación, unos medios de comunicación que han dejado de informarnos para desinformarnos y crear matrices de opinión completamente falsas que las cree el 99% de la humanidad. Yo no, pero el 99% de la humanidad las cree y muchos de los que me escuchan también. Pero bueno, vamos a dejar esto del retroceso de la humanidad por ahora, ¿no? Bueno, la revolución industrial, repito, produjo una revolución demográfica, una revolución agrícola, de la que vamos a hablar con mayor detenimiento, una revolución del transporte, y bueno, se pasa de los talleres
movidos por fuerza animal, incluyendo la fuerza del hombre, a los talleres movidos por la fuerza mecánica del vapor de agua. Luego se pasa de esto a los grandes complejos industriales. ¿Esto es bueno o malo? Bueno, yo fui una gran crítica de la revolución industrial cuando era adolescente y antes de cumplir, y en la década desde los 15 años hasta los 35 más o menos, fui una gran crítica de la revolución industrial, por aquello de la alienación del hombre, etcétera, pero eso lo veremos en otro video, ¿no? ¿Qué más hace la revolución industrial? Transforma la política, que es lo más interesante para muchas personas y para mí. Bueno, para mí que soy una fanática de la política, pues esto es muy interesante. Y produce la revolución tecnológica. Este es un tic que yo tenía en la niñez, se me había quitado y me volvió porque estoy en la segunda niñez, desde que cumplí 60 años y ya son 61. Bueno, hablemos de la revolución agraria, que quizás fue en un primer momento la más importante, o no, fue la más importante, porque la más importante es comer, y en segundo lugar la salud, ¿no? Bueno, la revolución agraria. Por primera vez se permitió, o las leyes permitieron, colocar vallas y cercos en el campo. Antes de la revolución industrial, los campos no se permitía colocarles una cerca ni una valla. Y esto implicó una transferencia de propiedad. Además de poder vallar y cercar los campos, hubo una gran mejora de los cultivos debido a la tecnología. Además se privatizaron grandes áreas de los campos que pertenecían al clero, sobre todo a la iglesia en Europa. Estamos hablando de Europa porque la revolución industrial ocurrió en Europa, ¿no? En Inglaterra. Entonces, la mayor parte del territorio le pertenecía al clero y en segundo lugar a la nobleza. El clero durante muchísimos siglos tuvo mucho más poder que la nobleza y en general, desde que el cristianismo en el siglo II se formó, en el siglo II después de Cristo surge el cristianismo y realmente desde el siglo II hasta el XXI en el que estamos ha sido el cristianismo el gran propietario de las tierras en Europa y también en América Latina. Entonces, hubo una privatización de grandes áreas de tierras. Esto en Europa, en toda Europa lleva el nombre de desamortizaciones. Desamortizaciones es quitarle las tierras al clero y en algunos casos a la nobleza y permitir que la compren personas con dinero, aunque no sean nobles. Y bueno, de la diferencia entre los nobles, los burgueses y todo esto hablé en el video sobre los estamentos, ¿no? Los estamentos en la Edad Moderna. Ahora, la Revolución Industrial en Inglaterra da comienzo a la era contemporánea, que comienza en Inglaterra un siglo antes que en el resto de Europa, como ya he dicho en otros videos. Creo que en el video de la Revolución Francesa lo he dicho, ¿no? Entonces ha habido desamortizaciones y se han vendido grandes porciones de tierra. Las desamortizaciones, repito, es quitarle las tierras a la iglesia, ¿no? Había toda una clasificación de las tierras del clero que no viene a cuento, ¿no? Y algunas tierras incluso a la nobleza y a la monarquía. Entonces se privatizan grandes áreas compradas por gente con dinero, ¿no? Que se convierten en grandes terratenientes, ¿no? No es el señor feudal, eso era otra cosa y era en la Edad Media. Estamos en Inglaterra, donde comienza la Edad Contemporánea un siglo antes que en el resto de Europa. Un siglo antes que en Francia. Entonces, en esta época de la Revolución Industrial hay una inversión de la nobleza. ¿Por qué la nobleza
empieza a haber una nobleza urbana. Y la nobleza no era urbana. De hecho, los grandes castillos están en los campos, ¿no? Versalles está en las afueras de Madrid. Es verdad que los reyes de Francia, los últimos reyes de Francia, tenían el Palacio de las Tullerías en París, hoy en día Museo del Louvre. Pero ¿cuál era el gran palacio? Era Versalles, que todavía está ahí en las afueras de París, ¿no? Pero la nobleza se vuelve urbana y al volverse urbana se desliga de la tierra. Entonces, además, bueno, esta nobleza urbana no quiere decir que la otra nobleza se haya convertido en urbana, no, tenemos la vieja nobleza y surge una nueva nobleza urbana. Ahora, esta nobleza urbana no tiene tierras. ¿Y qué hace para sentirse verdaderamente noble? Compra tierras. Se construyen palacetes. Bueno, Inglaterra está llena, pero aquí en España también. En Galicia se llaman ospazos, los palacios, los palacetes, ospazos, palacete en Cataluña. Se construyen palacetes y cerca de las grandes extensiones de tierra que acaban de comprar, y se trata de explotar también tierras que nunca habían sido explotadas antes. Y son tierras, llamémoslas difíciles, no son de fácil explotación. Son tierras donde hay que hacer una limpieza de grandes rocas. Antes de cultivar cualquier cosa, hay que hacer una limpieza de las grandes rocas que hay en estas tierras. Por supuesto que las tierras fáciles de cultivar ya estaban cultivadas, ¿no? Estas tierras nuevas, digamos, hay que hacer una gran limpieza de rocas. Y son tierras muy húmedas. Son grandes humedales, sobre todo en Inglaterra, donde llueve casi todo el tiempo y las tierras casi siempre estaban mojadas, húmedas. Entonces hay que hacer secación de grandes humedades, sobre todo en Inglaterra. ¿Cómo se secaron estas tierras húmedas en Inglaterra? Pues se crearon grandes canales con cauces artificiales de agua. Y las tierras inclinadas, el agua se iba rodando hacia estos grandes canales y estos grandes canales conducían el agua hacia cauces naturales. ¿Cuáles son los cauces naturales? Pues los ríos y el mar, el océano, ¿no? Esta fue una de las formas de secar la tierra en Inglaterra para poder sembrar. Porque en una tierra húmeda se coloca una semilla y se pudre. Ya repito que en estos canales artificiales cae el agua de las tierras húmedas y se drena a ríos y mares. Surgen nuevos tipos de arados. Se descubren los ciclos vegetales, ¿no? Se sabía que un mismo cultivo, siempre repetido, empobrecía la tierra hasta que ya no era capaz de cultivarse nada allí. O sea, el mismo cultivo se volvía a tratar de colocar en esa tierra, pero no, la tierra no lo producía. La tierra se empobrecía al repetir el cultivo, ¿no? Y entonces había que hacer lo que en aquella época, antes de la Revolución Industrial, se llamaba el barbeche. El barbeche consistía en dejar la tierra sin cultivar durante mucho tiempo o durante un gran tiempo hasta que se recuperara del empobrecimiento para volver a sembrar. Pero esto producía lapsos de tiempo muy grandes con la tierra sin cultivar y que además no se podía cultivar porque estaba empobrecida. Había que utilizar el sistema de barbecho, que era dejarla un tiempo sin cultivos. Hubo distintos tipos de barbecho. Hubo barbechos que durante un tercio del año, duraban un tercio del año y los otros 2 tercios estaba la tierra cultivada.
Y hubo distintas posiciones del barbecho. A veces se colocaba ese espacio sin cultivar en el medio, es decir, una tercera parte del año cultivado, una tercera parte no, la última tercera parte sí, o dos terceras partes seguidas cultivadas, la última no, etcétera, ¿no? El barbecho se olvida porque se descubren los ciclos vegetales y se descubre que si rotas los cultivos, si cambias el tipo de cultivo, pues la tierra no se empobrece. Todo esto aumenta, por supuesto, la producción agrícola. Porque al mismo tiempo que se producía la revolución industrial, también se hacían descubrimientos agrícolas, cuestiones de biología, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el maíz, que es un cultivo muy importante de origen americano, llega a Gran Bretaña muy tarde. Llega a Gran Bretaña a finales del siglo XVIII, en 1780, por allí es cuando por fin llega el maíz a Gran Bretaña. El maíz hace que en Gran Bretaña, ahora estoy hablando de Gran Bretaña, de toda ella, al principio la revolución industrial incide en Inglaterra, luego con el tiempo se amplía también a Escocia, Gales y luego se amplía a toda Europa. Entonces el maíz incrementa notablemente la producción agrícola en Gran Bretaña, disminuye el empobrecimiento de las tierras, lo cual produce en el último cuarto del siglo XVIII que la producción se multiplica por 3. El triple de producción agrícola de un momento al otro, algo que la humanidad nunca había visto, ¿no? La revolución industrial hace posible que se diseñen y se creen máquinas cosechadoras, y estas máquinas multiplican la productividad de un hombre por 10. Es decir, lo que un hombre podía lograr cultivando la tierra, una máquina, o sea, si un hombre cultivaba la tierra, producía una cierta cantidad, pero estas primeras máquinas cosechadoras producían 10 veces más que lo que producía un hombre. Entonces, por decirlo así, sobraban 9 hombres, ¿no? Porque la máquina viene a reemplazar por primera vez a la mano de obra humana. ¿Esto qué produce? Porque un solo hombre conduciendo la máquina valía por 10 hombres sin máquina. Esto comienza a producir una migración del campo hacia las ciudades, primero en Inglaterra, Gran Bretaña, y luego en el resto de Europa. Comienza a sobrar una mano de obra que no sabe qué hacer y se va a la ciudad a buscar un medio de subsistencia. ¿Qué produce este aumento valga la redundancia en el verbo, de la producción agrícola? Pues una gran mejora de la alimentación. Aquella cosa llamada hambruna desaparece. En Inglaterra y Gran Bretaña desaparece para siempre. El caso de España es especial. España tuvo hambrunas en el siglo XIX y en el siglo XX. Al principio del siglo XX, el caso de España es especial. Fue el país de la Europa occidental que más tarde se deshizo de las hambrunas. Pero estamos hablando del mundo occidental, de Europa. Y en Europa hay una gran mejora de la alimentación y cesan las hambrunas que mataban a miles y docenas de miles de personas al mismo tiempo, ¿no? Al mejorar la alimentación disminuye la mortalidad, no solo porque pueden comer, sino porque están mejor alimentados. Hay una mayor variedad de cultivos, hay una mejor alimentación, disminuye la mortalidad, sobre todo la mortalidad infantil, y aumenta la natalidad. Aumenta la natalidad porque la gente ve que hay más recursos para comer, que están ganando más dinero y deciden tener más hijos. Y además, estos niños ya no mueren tantos niños o sea, la mortalidad infantil disminuye nuevamente por la mejora en la alimentación.
y descubrimientos de nutrición y todo este tipo de cosas. Aumenta la higiene muchísimo y aumenta la sanidad. Y por primera vez se habla en Europa de sanidad. Y esto lo podemos ubicar en un año en específico, en 1760, siglo XVIII, ¿no? Último tercio más o menos del siglo XVIII. En Europa, Inglaterra nuevamente, se hacen los primeros estudios sobre la higienización y se descubre eso de lavarse las manos. Aunque a los americanos esto no nos parece increíble, es así. Se descubre en Occidente, y en este momento cuando digo Occidente digo Europa, que lavarse las manos es bueno. Ahora, había otras culturas que ya tenían siglos lavándose las manos. Por ejemplo, los musulmanes. Los musulmanes se lavaban las manos a cada rato, sobre todo por cuestiones religiosas. No se podía rezar con las manos sucias, no se podía entrar al templo con las manos sucias. Y tenían el concepto de higiene mucho antes que los cristianos. Pero por supuesto, el cristianismo no quería lavarse las manos y además señalaba a los musulmanes. No, eso lo hacen los musulmanes. Entonces el rechazo también era porque lo hacían los musulmanes. Lavarse las manos, ¿de dónde viene esa costumbre? Es una costumbre maometana. Los maometanos son los que comienzan en la historia de la humanidad a lavarse las manos con frecuencia. Pero también era una costumbre de los judíos, igual que de los musulmanes, ¿no? Y los cristianos también arremetían contra aquello de lavarse las manos porque decían que era una costumbre judeoizante. Tuve que mirar porque es que para pronunciar la palabra judeoizante la tuve que escribir varias veces. Entonces, los cristianos tenían, obviamente, prejuicios contra los musulmanes y contra los judíos. Y como estos dos grupos, identificados cada uno por una religión, no se lavaban mucho las manos, pues los cristianos no se lavaban las manos. Está incluso, aunque no venga al caso, aquella anécdota, que no es anécdota, es cierto, de que Isabel la Católica nunca se lavó las manos, sino hasta que los cristianos lograron conquistar o reconquistar Granada con la expulsión de los últimos musulmanes. Entonces la reina Isabel se lavó las manos, la reina Isabel la Católica, para ir a Granada, para ir a la Alhambra con su marido Fernando de Aragón a tomar posesión de aquel fuerte militar que al mismo tiempo era palacio de gobierno del califato de Granada. Se dice que la reina Isabel, la Católica, se lavó las manos por primera vez para ir a Granada a tomar posesión de la Alhambra. Si no han ido a la Alhambra, vayan, vale la pena. Yo les digo que se metan en el hotel que queda enfrente. Es carísimo, pero vale la pena. Y todo vale la pena, pagar la entrada, pagarle a un guía, y preferiblemente un guía que hable árabe. Si el guía no habla árabe, no te puede explicar realmente todas las particularidades de la Alhambra. Y vayan varias veces. La Alhambra no se puede ver en un día. Bueno, entonces Europa en 1760, comenzando por Inglaterra, comienza por fin, aleluya, a lavarse las manos. Lo que pasa también es que hasta que no se obtiene la óptica, hasta que no se desarrolla la óptica, que da lugar a construir microscopios, o sea, gracias a la óptica, al desarrollo de la óptica, se construyen los primeros microscopios. Y entonces los occidentales ven por primera vez que en nuestro cuerpo no estamos solos, que hay un montón de bichos. Descubren las bacterias gracias al microscopio y entonces deciden lavarse las manos. Y no solamente las manos, deciden
dejar de lado los prejuicios hacia musulmanes y judíos y lavarse las manos. Aunque todavía hoy en día en los campos españoles, en la España profunda, yo he escuchado a gente diciendo: parece un judío. Es más, me lo dijeron a mí cuando me vieron lavándome las manos varias veces al día, ¿no? Lamentablemente lo dijo un miembro de mi familia, ¿no? Familia por el ADN, nada más. Es que yo me baño porque nací en Caracas, es que esto hay que decirlo, ¿no? Y que me perdonen algunos españoles, pero es que en los campos españoles todavía siguen sin bañarse. Hay que bañarse todos los días, o 2 veces al día si es necesario, o 4. Bueno, por ejemplo, la electricidad se descubre en el siglo XVI, pero se mantiene el descubrimiento en los laboratorios como una curiosidad de los científicos. O sea, se descubre la electricidad en el siglo XVI y no se desarrolla, se queda en el laboratorio porque se considera una curiosidad que solo le interesa a los científicos, ¿no? Bueno, entonces quedamos en que a través del microscopio Occidente le hace Europa, descubre las bacterias y procede a lavarse las manos. Bueno, en el siglo XIX se triplica la población europea en general. Por supuesto hay diferentes porcentajes para diferentes regiones, pero no vamos a entrar en... Esto es un brief, no es una cuestión detallada. La revolución tecnológica da lugar a la revolución industrial, porque de la técnica pasamos a construir las grandes industrias que todavía existen hoy en día, con modificaciones que también tienen que ver con la tecnología, grandes modificaciones, y todas tienen que ver con la tecnología, no con la política, ¿no? Bueno, entonces en el siglo XIX, por primera vez, lo que se busca no es la curiosidad científica, sino el beneficio. O sea, sacarle provecho económico, dinero, pelas, euros, a la tecnología. Surgen las patentes, porque antes el invento era tuyo y tú lo escondías, pero surgen las patentes y entonces, si tú querías usar el invento de otro, le pagabas por su patente y lo utilizabas. Y la patente, digamos, el derecho a usar esa patente lo podía comprar cualquiera que tuviese dinero, ¿no? Y esto hacía que lo comprasen personas que tenían dinero y con esa patente, con esos conocimientos, se pusieran a producir, ¿no? A crear fábricas, industrias, etc. Con la revolución industrial y todo esto se busca una utilidad social, también una utilidad social, una utilidad económica, un beneficio. Y es donde empieza a tomar importancia, a cobrar importancia la palabra beneficio. Con la máquina de vapor, producto de la revolución industrial, llegamos al ferrocarril. Claro, esto por etapas, pero esto es un brief. Partimos de la máquina de vapor, producto de la revolución industrial, y llegamos al ferrocarril, que es el medio de transporte que revolucionó el siglo XIX occidental. Luego, y recuerden que yo soy ingeniero de materiales, lo digo por los altos hornos, se construyen, se diseñan los altos hornos Bessemer con doble S, que todos los ingenieros de materiales, ingenieros metalúrgicos, ingenieros siderúrgicos conocemos, ¿no? Los altos hornos Bessemer, que marcaron un hito, porque los altos hornos Bessemer produjeron un cambio cualitativo y cuantitativo en la producción
de hierro, primero de hierro con poco contenido de carbón, que todavía no lo llamamos acero porque el contenido de carbono era poco, y después acero, es decir, le agregamos más carbono. Con los altos hornos Bessemer podemos producir acero cada vez de mejor calidad hasta llegar al acero inoxidable, que entre paréntesis sí se oxida, pero tarda mucho. El único metal que no se oxida, señores, es el oro, el único, porque tiene energía de activación negativa. Todos los metales se oxidan, el oro no, se oxida la plata, se oxida el acero inoxidable, y yo siempre he estado en contra de llamarlo inoxidable porque aumenta la ya innata ignorancia de la gente. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque hay algo que me tiene muy molesta y me tiene molesta toda la vida. Señores, el acero no es un metal. El acero es una aleación de un metal con un no metal. El acero es hierro con carbono, y el carbono no es un metal, el hierro sí. El hierro puro no se encuentra en las minas. Lo que uno saca de las minas y de los yacimientos no es hierro, es acero, de bajo contenido de carbono, pero acero. ¿Qué pasa con el hierro? El hierro, a temperatura, en las condiciones en las que uno vive bajo ciertas condiciones de presión atmosférica, de temperatura, etcétera, ¿no? A estas condiciones en las que uno es capaz de estar vivo, el hierro es inestable y no se puede tener hierro en condiciones normales. Es decir, a 20 grados de temperatura, con la presión atmosférica que soportamos los seres humanos, no. En la Tierra, el único lugar donde hay hierro puro es en el interior de los volcanes. Es decir, en el magma. Allí hay hierro puro, sin carbono. En ninguna otra parte. Cuando ustedes dicen eso es una verja de hierro forjado, no es hierro, es acero. Lo que pasa es que se le llama hierro al acero de bajo contenido de carbono. Pero todo esto ha traído un malentendido que lleva siglos. Y entonces un día yo fui a comprar un reloj fósil y el imbécil del dependiente, como era hombre y era español, se creía más inteligente que yo y me decía, no, porque esto es de acero, esto es de hierro, en cambio este es de acero. Yo le decía, ese es de hierro, ¿no? ¿Cómo va a ser de hierro en la calle Preciados, a 11 grados de temperatura y a la presión atmosférica de Madrid, que no sé cuál es, pero estamos en promedio a 700 metros sobre el nivel del mar? Eso es cuando la dependiente del Corte Inglés te dice, esto es polipiel. La polipiel no existe. O es piel o es polímero. Es decir, o es piel, le hace cuero, o es polímero, le hace plástico. La piel es animal y se la sacaste a un animal. Y la piel y el cuero. Y la distinción es cualitativa, son lo mismo. La distinción es cualitativa. Y la polipiel no existe. Eso es un polímero, eso es plástico. Bueno, este tipo de cosas no se deben hacer porque aumentan la ignorancia ya innata de las masas. Bueno, gracias a los altos hornos Bessemer, que en algún momento también llegaron a Estados Unidos. Ustedes saben que Estados Unidos fue pionero en muchísimas cosas. Y hoy quiero grabar un video sobre los Estados Unidos, pero después de cenar, porque no he cenado. Bueno, gracias a los altos hornos Bessemer y a altos hornos más refinados que se construyeron luego, se pudieron hacer las vigas de los grandes rascacielos, ¿no? Por ejemplo, del Empire State, que es un rascacielos paradigmático. En otro momento, si quieren, hacemos un video sobre el Empire State. El telégrafo se descubre en la primera revolución industrial. El telégrafo se descubre o inventa, mejor dicho, en el año de 1837 en Inglaterra. 1837, la invención del telégrafo. 40 años después, y ya dentro del marco de la segunda revolución industrial, se inventa el teléfono.
En estos tiempos también se inventa la dinamita, la inventa Alfred Nobel, y la inventa con fines industriales, porque la dinamita tenía la particularidad, o la tiene, de que es un explosivo transportable. Tú lo puedes transportar sin que explote. Y tú puedes decidir cuándo y dónde va a explotar. Muy lamentablemente, la dinamita luego fue usada para construir armas muy poderosas, cosa que no le gustó a Alfred Nobel y que él no pudo evitar porque él había construido él la había descubierto para la industria. Y bueno, como todos sabemos, Alfred Nobel estaba muy triste al morir porque su gran invento se había usado sobre todo para la guerra y dejó su dinero depositado en un fondo de inversión para que se otorgaran premios, los famosos premios Nobel, a quienes contribuyeran con el desarrollo de la humanidad y no precisamente con las guerras. Y muy lamentablemente el premio Nobel se le dio al señor de la guerra llamado Barack Obama, que es el presidente norteamericano que más guerras ha hecho, ¿no? Pero bueno, rara vez se respeta la decisión de alguien que está muerto, ¿no? Esto ha sido muy grave, darle el premio Nobel de la Paz a un guerrero como Obama, que hizo las guerras de Siria, la de Libia, que no, la de Libia y la de Siria, que no ha terminado, que parece infinita, ¿no? Entre otras. Esto ha sido muy grave porque la negritud a nivel mundial, sobre todo en Latinoamérica, admira a Obama y te dicen, es premio Nobel, y lo que es un criminal, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Es el gran señor de la guerra, como decía el Galáctico. Yo quisiera que los que aplauden a Obama me dijeran qué hizo de bueno, porque lo que hizo de malo está a la vista. Y no me hablen del Obamacare, porque eso de robarte a ti el dinero para darle un seguro a otro, a un vago, eso no es nada bueno. Bueno, si la primera revolución industrial fue la del carbón y el vapor, la segunda revolución industrial fue la del acero y la electricidad. Objetos o productos paradigmáticos de la primera revolución industrial: la locomotora, el más paradigmático de todos, y el telégrafo. Locomotora y telégrafo son los dos grandes productos simbólicos, paradigmáticos de la primera revolución industrial. Y en cuanto a la segunda revolución industrial, los motores con combustibles fósiles, entre ellos el petróleo, los motores diésel, y después todo aquello que siguió el telégrafo, el teléfono, el gramófono, etcétera, etcétera, ¿no? La fotografía, la primera etapa de la fotografía fue descubierta en la primera revolución industrial. Hablo de la fotografía que ahora llaman artesanal y yo prefiero llamar química porque es un proceso químico. La fotografía, la primera, que los jóvenes de hoy en día nunca conocieron, pertenece a la primera revolución industrial y yo estoy segura que la fotografía química todavía hay gente que la usa, volverá a convertirse en moda, igual que ha sucedido con los discos de acetato, ¿no? Los vinilos han regresado. La primera fotografía, la fotografía química, regresará porque es de una belleza inusitada. Todo en ella es bello. El grano, en lugar de los píxeles, el grano, el revelado, el cuarto oscuro, la fotografía química, la fotografía de antes era una maravilla. Y volverá, hoy en día, yo que soy aficionada a la fotografía, me es imposible practicarla porque es muy cara. Bueno, la primera revolución industrial produce el éxodo del campo a la ciudad, porque sobraba mano de obra campesina. Y la segunda revolución industrial produce de todo, transforma los usos y las costumbres. Hombre, si tú has inventado el motor,
con combustible fósil, si has inventado el teléfono, el gramófono, pues obviamente surge el automóvil, bueno, surgen las comunicaciones globales, bueno, y eso transforma los usos y costumbres, se introducen plenamente debido a la segunda revolución industrial o en esta segunda fase de la revolución, aunque se le suele llamar segunda revolución industrial, realmente es una segunda fase, pero se le suele llamar segunda revolución industrial. Bueno, repito, se transforman los usos y costumbres, cambian los hogares y se llenan de todo tipo de aparatos, ¿no? Debido a la electricidad, se expande el uso de los combustibles fósiles, hay una revolución agraria a alta escala y los cambios llegan hasta hoy en día, ¿no? Digamos que la segunda revolución industrial produce un mundo que es más parecido al nuestro de hoy en día, ¿no?, que la primera revolución. Al principio, Gran Bretaña quiso contener la difusión de los inventos, obviamente, para llevar la delantera, ¿no? Pero a pesar de todos los esfuerzos, esto se extendió por toda Europa, ¿no? ¿Y dónde se generaron las réplicas, digamos, de la revolución industrial inglesa? Pues en lugares donde hay carbón, donde hay hierro. Por ejemplo, en España se generaron en 3 lugares paradigmáticos. Cataluña, donde había una clase burguesa que importa los telares de la primera revolución industrial. En Cataluña había una clase burguesa con dinero e importó telares desde Inglaterra, y entonces entra España a través de Cataluña en la primera revolución industrial con los telares catalanes. En segundo lugar, en el País Vasco, porque había enormidad de minas de carbón y acero. Y en tercer lugar, en Asturias, el norte de León, por ahí, en la costa cantábrica, porque estaba llena de cuencas mineras. En la cordillera cantábrica, sobre todo Asturias, pero también en el norte de León. ¿En qué fecha podemos colocar el inicio de la segunda revolución industrial? Sobre 1860, pero no hay una fecha realmente, porque es un continuum, ¿no? Pero si le queremos colocar fecha, sobre 1860, siglo XIX, tercer tercio del siglo XIX. ¿Qué surge? ¿Qué produce? Ahora viene lo bueno. ¿Qué es lo que produce también la revolución industrial? El capitalismo. El capitalismo. Esa cosa maravillosa cuando tienes capital, ¿no? Si no lo tienes es horroroso. Entonces surge el capitalismo y nos tropezamos con el economista, filósofo, estudioso Adam Smith, que escribía aquel libro, o ese libro que todavía está en boga y hay que leerlo, sobre, no recuerdo el título exacto, pero el libro de Adam Smith, el más importante, se llama sobre la riqueza de las naciones. El título es más extenso, ¿no? Sobre cómo se hace la riqueza de las naciones, ¿eh? Este libro de Adam Smith sobre la riqueza de las naciones lo que trata es de explicar por qué hay naciones que se enriquecen y otras que se empobrecen. ¿Por qué sucede esto? En realidad el libro es el producto de una investigación de Adam Smith de por qué se enriquecen algunas naciones y otras no. Adam Smith descubre, y esto aunque haya un comunista escuchándome o un socialista, que son cosas distintas, no puede negar, porque esto es innegable, que la libre competencia, el comercio internacional y utilizar muy poco los aranceles produce generalmente o implica que quienes ponen esto en práctica, y el primero en ponerlo en práctica fue Inglaterra, Gran Bretaña, quien pone en práctica la libre competencia, el comercio internacional, y quita las protecciones, como lo son los aranceles, el que hace eso, la nación que hace eso, generalmente se enriquece.
ese tipo de países que implementan eso, sin duda alguna, se enriquecen y la historia es testigo de ello, ¿no? No es una ideología, la historia es testigo de ello. La parte ideológica la podemos hablar en otro momento. Adam Smith concluye, junto con otros filósofos y pensadores de la época, que el ser humano, y esto ya es una cuestión filosófica, que el ser humano se mueve por el beneficio económico. Que el egoísmo individual implica la virtud pública. Esta conclusión, que entra ya en el terreno de la filosofía, de que el ser humano se mueve por el beneficio económico, lo que quiere decir es que todos nosotros nos movemos por el beneficio económico. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que ontológicamente somos. Eso es la finalidad de cualquiera de nosotros, ¿no? Yo creo que la mayoría de los seres humanos se mueven por el beneficio económico, pero de ninguna manera todos. Es más, creo que los seres humanos más importantes, los nombres más importantes de la historia, es decir, aquellos que mejoraron la vida de los hombres y que mejoraron la humanidad, no se movían por el beneficio económico o no únicamente. Yo no creo que el ser humano se mueva solamente por el beneficio económico. Ahora, la mayoría de los que yo conozco sí se mueven principalmente por el beneficio económico y por el sexo. Eso es totalmente cierto, la mayoría, pero no todos. Yo no me muevo por el beneficio económico o estaría rica. A mí me mueve el conocimiento, la adquisición de conocimiento. Me mueve el arte y dejé de lado el beneficio económico porque no se puede hacer todo. Y es duro tomar esa decisión, pero yo no soy la única, ¿no? Queda a discusión de ustedes si el ser humano se mueve por el beneficio económico. Digamos que esto se puede deducir de la filosofía de Adam Smith. Si nos ponemos a pensar en los clásicos que hablaban del bien común y de cosas tan supremas como el bien, la belleza y la bondad, que venga el capitalismo a decir que el ser humano realmente ontológicamente lo único que le interesa es hacerse rico, para decirlo vulgarmente, es triste, ¿no? Que aquellos ideales griegos del bien supremo, la belleza suprema, la justicia suprema, que eso sea reemplazado por la plata, por la pasta, es triste, ¿no? Pero queda a discusión de ustedes, ¿no? El ser humano se mueve solamente por el beneficio económico. ¿Es ese, en todo caso, el principal motor del ser humano, obtener beneficio económico? Dejo la respuesta, la pregunta abierta, porque segura estoy que si uno le pregunta a un grupo nutrido, grande de filósofos, todos dirán que eso no se puede concluir de una forma definitiva. ¿Qué mueve al hombre? Bueno, a la mayoría los mueve el beneficio económico, pero no solamente eso, y hay casos en que pasan por encima de eso y no les importa. En fin, dejo la cuestión abierta. También de la revolución industrial, Adam Smith y todo lo que la revolución industrial hizo, que fue cambiar el mundo, cambió el mundo, cambió la política, cambió todo. Podemos decir que el egoísmo individual implica la virtud pública, porque yo, que soy una inventora, quiero descubrir la máquina de vapor, por puro egoísmo, por sentirme bien, ¿no? Pero sin pensar en los demás. O sea, yo descubro eso, ¿no? Pero sin quererlo, la máquina de vapor me produce una mejora económica, una mejora de la agricultura, etcétera, y esto implica una mejora de la vida de la gente. Es decir,
el egoísmo individual mío o el egoísmo individual mío de montar una empresa y bueno, como quiero producir mucho, contrato mucha gente y tal, y obtengo y produzco empleo, ese egoísmo individual se traduce o implica una virtud pública, porque que haya empleo es una virtud pública, que haya mejores medicinas, mejores alimentos y mayor cantidad de alimentos, es una virtud pública. Del siglo XIX podemos concluir que descubrieron que el egoísmo individual podía implicar virtudes públicas. En cuanto al capitalismo, no hay un año de fundación del capitalismo, ¿no? No se puede decir en el año tal, ¿no? El capitalismo surge de la acumulación de la riqueza y se acumula y se sobreacumula, y recuerden que hay intereses bancarios, entonces la riqueza se acumula, se sobreacumula, se expande con los intereses. Bueno, el capitalismo surge de una acumulación continua de la riqueza. Es decir, esto no es algo ideológico, es que alguien se vuelve cada vez más rico. Todavía no es algo ideológico, ¿no? En la Europa continental, dejando un momento de lado Inglaterra y Gran Bretaña, ¿cuándo se puede comenzar a hablar de capitalismo? Pues en la Europa post-napoleónica, después de Napoleón Bonaparte. En el capitalismo, ¿qué ocurre cuando comienza el capitalismo? Que no es una cosa que se decretó, ni mucho menos. Es una forma de hacer las cosas a la que hemos llamado capitalismo. Pero es una forma de hacer las cosas, simple y llanamente, ¿no? Nada más, no hay que buscarle cuatro patas al gato. Es una forma de hacer las cosas, una forma de producir, una forma de moverse. El capitalismo, bueno, la revolución industrial produce una nueva banca. Estos son los elementos que luego conforman el capitalismo, una nueva banca. Esta nueva banca, porque ya existían los bancos, pero esta nueva banca emite pagarés de la deuda pública de los estados liberales que surgen a raíz de la revolución industrial y del capitalismo. Entonces, por primera vez los bancos emiten una cosa que llaman pagarés de la deuda pública, lo que hoy en día llamamos bonos, los modernos bonos, modernos nuevos. Los bonos, ¿cuántos años tienen? Más de medio siglo. Bueno, entonces la banca emite pagarés de la deuda pública, de la deuda de un país, y entonces quien los compra ayuda a pagar la deuda de ese país, pero percibe intereses. Y además cuando vende esos pagarés, recupera el dinero, ¿no? Entonces, hay una nueva banca y emite pagarés de la deuda pública de las naciones. Lo que hoy en día llamamos bonos. Hoy en día, desde hace 60 años, o 70 o 50. Surge el Estado moderno, liberal, porque el Estado antiguo, el antiguo régimen, no sirve para manejar todo este torrente de cosas a las que da lugar la revolución industrial. Surge el Estado moderno, el Estado liberal. Liberal no es sinónimo de capitalismo, ojo. Surgen luego bancos que financian la construcción de estos complejos industriales. Es decir, surgen ahora otros bancos más, ya no que emiten deuda pública, sino que financian la construcción de los complejos industriales. ¿Cómo la financian? Prestando dinero. Surge el préstamo bancario a alta escala. Bancos que prestan capital y prestan dinero ajeno. O sea, esos bancos prestan su dinero y el dinero ajeno, porque comienza a haber ahorristas que ya no meten el dinero debajo del colchón, sino que lo depositan en un banco. El banco presta su dinero y el de los ahorristas, es decir, el capital ajeno, a personas que quieren a personas o empresas o grupos de personas que quieren construir un gran complejo industrial. Los grandes complejos industriales ya no los puede construir una familia, porque la revolución industrial ha permitido que se construyan complejos industriales de tal tamaño que ninguna familia los puede financiar.
como se podía hacer antaño. Y entonces surgen bancos que prestan capital. Solo así se pueden construir grandes complejos industriales. Surgen las primeras sociedades anónimas nominales. ¿Qué quiere decir nominales? Que todavía no existían las acciones, ¿no? Hoy en día pueden cotizar en la bolsa ¿y qué es una acción? Pues una acción es parecida a un bono. Solo que cuando te venden una acción, te venden una parte de la empresa. Te venden una parte del capital de la empresa. Entonces, cuando te venden, esto es hoy en día, y hace 50 años también, cuando te venden un bono, te venden una parte de la deuda de un país, generalmente de un país. Aunque hay algunas empresas que emiten bonos, pero no entremos en ese tema, que ese tema ya es de las finanzas bursátiles y ya es un tema que no domino tanto, ¿no? Entonces, así como se emiten bonos de la deuda pública, que tú estás comprando un pedazo de la deuda de un país, hoy en día se emiten acciones, hoy en día desde hace 50, 60 años o más. ¿Y qué es una acción? Pues un pedazo del capital de una empresa. Es decir, un pedazo de la empresa. Pero al principio las sociedades anónimas, los accionistas, los que hoy en día llamamos accionistas, eran los fundadores, ¿no? Bueno, y se llamaban sociedades anónimas y son nominales porque tienen un nombre, el nombre de los fundadores de ese complejo industrial. Nace, por lo tanto, la gran industria. Nace la banca moderna. Surge el gran sistema financiero moderno que además es internacional. Todo esto a causa de la revolución industrial, a causa de una cuestión tecnológica. Y la revolución industrial, ¿qué hace posible la revolución industrial? La investigación científica para que los humanistas, los politólogos y toda esa gente que habla tanta paja, politólogos, sociólogos, aterricen, ¿no? Que esto lo hemos hecho los ingenieros y los científicos. Entonces, después la gente, bueno, por ahí me escribió alguien del colegio, Wolfgang, ¿qué tiene que ver la filosofía con la ingeniería de materiales? Siguen igualitos. Qué colegio tan caro y qué gente tan bruta que estudió conmigo, ¿no? Bueno, surge el gran sistema financiero moderno y luego comienza a surgir la cotización bursátil, es decir, las bolsas de valores, es decir, las acciones de las que ya hablé. Surgen primero en Holanda, luego en Holanda hubo un conato de surgimiento de las acciones o de un mercado bursátil. Fue el primer intento, luego le siguió Inglaterra y bueno, luego el mundo entero, occidental, hasta que llegamos a la bolsa moderna, la bolsa de hoy en día. ¿Qué produce a nivel político el liberalismo? Porque a todo esto lo llamamos liberalismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se produce libremente, se compite libremente, se vende libremente. El empuje del liberalismo provoca una lucha entre el antiguo régimen y el surgimiento del Estado liberal. El surgimiento del Estado liberal es sin duda una consecuencia de la revolución industrial. No es nada que hayan logrado los revolucionarios franceses, no tiene nada que ver con Marat, Danton, Robespierre, no, ellos no hicieron un carajo. Ha sido la tecnología la que ha consolidado y fundado el Estado liberal. Consecuencia de la revolución industrial y no de la cortadera de cabezas de Danton y Robespierre, cuyas cabezas también rodaron, ¿no? Hay una lucha entre el antiguo régimen y el surgimiento del Estado liberal. Ya no nos sirve una monarquía absoluta para controlar la economía. Quedó fuera de moda. Entonces, hay una lucha contra los estamentos sustentados por el privilegio. ¿Cuáles eran sobre todo los estamentos sustentados por el privilegio? Que creo que lo dije en el video de los estamentos de la Edad Moderna. Pues el clero y la monarquía. Y la nobleza, ¿no? Y dentro de la nobleza la monarquía, ¿no? El clero, porque representaba a Dios, a la iglesia. Y bueno, recuerden que Dios nombraba a los monarcas, ¿no?
Entonces, esto ya no puede seguir siendo así. Los dioses se derrumban porque la máquina de vapor puede con todo. ¿Qué es aquello? ¿Qué es Dios al lado de un ferrocarril? Al lado de un alto horno Bosner, perdón. ¿Qué es? Nada. La tecnología hace que aquellos privilegios que emanaban supuestamente de Dios, hablo del Dios cristiano, hablo de Europa y de los países cristianos, bueno, aquellos estamentos ya no tienen sentido. La plata ya no la tienen ellos, aquellos elegidos por Dios, la tienen los que producen, los burgueses. Entonces, estos estamentos sustentados por el privilegio, el clero y la monarquía, la nobleza, desaparecen, no, pero empiezan a disminuir en cantidad drásticamente, en poder, y son sustituidos por el pueblo, por la soberanía nacional. La soberanía nacional es el pueblo. ¿Y quién hace posible que exista por fin la soberanía nacional? La tecnología, la revolución industrial, la ciencia, los científicos, nosotros. Bueno, entonces, una vez que los estamentos modernos caducan, se instala la soberanía nacional y se instalan los tres poderes de Montesquieu. Los tres grandes poderes, el poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo, que generalmente se nombran en el orden opuesto, ¿no? Y surgen las elecciones. Surgen los sistemas electorales. ¿Cuál es la base del liberalismo? El sistema electoral. Esto subrayenlo, escríbanlo, colóquenlo en un cartel en la pared de su cuarto. La base del liberalismo es el sistema electoral. Si los politólogos no lo saben, aprovechen, ¿eh? Yo también soy politóloga, con título. Aunque no aprendí nada estudiando eso, ya todo eso me lo sabía, pero bueno, es que los ingenieros no sabemos todo. Esto es un chiste. Este ingeniero sí, los demás no. La base del liberalismo es el sistema electoral. En un primer momento se instala el sufragio censitario. ¿Y qué era el censo en aquella época? Hoy en día el censo es contar a todas las personas que existen, pero en aquella época no. En el siglo XIX se censaba a quien pagaba impuestos. O sea, la lista de los que pagaban impuestos se llamaba censo y solamente ellos podían votar, es decir, podían ir a las elecciones. Por eso se llama sufragio censitario. En Venezuela hubo algunas peculiaridades, no fue así. Se le llamó en Venezuela sufragio censitario y por él se escogieron dos gobernantes venezolanos, López Contreras y Medina Angarita. Pero el concepto no fue porque pagaban impuestos los que votaron por ellos, fue otra cosa. Pero esto es para historia de Venezuela, esto es aparte, ¿no? Estamos hablando todavía de Europa. Pues es que a Venezuela le gusta tomar términos como sufragio censitario y darle otro significado, pero tratar de engañar al mundo entero para que crean que todos los que pagaban impuestos votaron por López Contreras o por Medina Angarita y no. Bueno, entonces el sufragio censitario quiere decir que votan los que pagan impuestos, porque se cree firmemente que el que paga impuestos, bueno, obviamente el que paga impuestos es el que colabora con la sociedad, eso no hay duda alguna. El que paga impuestos, que es el que trabaja, es el que construye el mundo. Los demás no construyen el mundo. Entonces, para que no hubiese una anarquía y de repente un montón de analfabetos, porque, ojo, había progresado mucho el mundo técnicamente y políticamente, pero el número de analfabetos seguía siendo muy grande. Y no podíamos
no se podía, permitir que la gente votara sin saber lo que estaba haciendo. Entonces se instala el sufragio censitario, que quiere decir que votan los que están en el censo. Estoy hablando de Europa. ¿Y quién está en el censo? Los que pagan impuestos. Hay una gran diferencia entre el liberalismo y la democracia. La democracia surge después, la democracia moderna, no estoy hablando de Atenas ni de los griegos. La democracia moderna surge después y no es lo mismo que el liberalismo. ¿Cuál es la base de la democracia moderna? El sufragio universal, que vota todo el mundo. Bueno, primero no votaban las mujeres, pero votaban todos los hombres, y hoy en día en Occidente votan hombres y mujeres mayores de edad. La edad generalmente son los 18 años, no sé si hay un país donde se pueda votar a los 16, porque por ejemplo en España se vota a los 18, a partir de los 18, pero se es libre para trabajar sin permiso de los padres y para abandonar los estudios a los 16. Y en Estados Unidos, por ejemplo, se conduce desde los 16, creo, ¿no? Pero se vota a los 18. Pero bueno, más o menos los 18 años de edad son el comienzo de tu vida política, ¿no? No de la vida política, de la vida electoral, porque en Venezuela uno podía pertenecer a un partido político a partir de los 14 años de edad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre liberalismo y democracia? Que en el liberalismo hay un sufragio censitario, o puede haberlo. Está permitido que no vote todo el mundo en el liberalismo, pero si un país quiere llamarse democrático, tiene que votar todo el mundo. Los países de la órbita soviética se llamaban todos democráticos: República Democrática de Polonia, República Democrática de Alemania, República Democrática de Checoslovaquia. Y yo me pregunto, ¿votaba todo el mundo? Porque pertenecían a la Unión Soviética. Me imagino que hacían unas elecciones tipo Cuba, ¿no? Con un solo partido. Bueno, toda una puesta en escena artificial. En Cuba lo siguen haciendo, ¿no? Que es realmente insólito, ¿no? Insólito. Bueno, esto es muy importante. Liberalismo no es igual a democracia. En el liberalismo hay un sufragio censitario. Y en la democracia es obligado el sufragio universal, hoy en día, de hombres y mujeres mayores de una cierta edad, que generalmente son los 18 años. Ahora, ¿puede haber un liberalismo con sufragio universal? Sí. Y ahí ya entraríamos en un tema filosófico, político, un poco difícil, porque ¿cómo diferenciar al liberalismo de la democracia si en ambos hay sufragio universal? O en los casos en que en ambos haya sufragio universal. Eso es materia para otro video y del canal de filosofía, obviamente, ¿no? Pero lo que quiero que les quede claro es que el liberalismo y la democracia no son iguales. En el liberalismo hay un sufragio censitario, es decir, votan los que están en el censo. ¿Y quiénes estaban en el censo en el siglo XIX y principios del XX? Los que pagaban impuestos, los demás no. Y la democracia exige sufragio universal. Luego, bueno, la revolución industrial produce cambios políticos, entonces también surgen los parlamentos o congresos o asambleas, dependiendo del país, se llaman de una forma u otra, y los cargos públicos. En un comienzo, en el siglo XIX, para ser parlamentario, sea diputado o senador, había que tener dinero, o sea, había que tener un cierto capital, más de tanto. Dependiendo del país y del régimen, la cantidad de dinero que tenías que tener variaba. Pero si no tenías dinero, si no tenías capital, no podías ser candidato a ser diputado ni senador. Tampoco podías tener un cargo público si eras pobre. Tenías que tener cierto capital para que se te diera un cargo público al principio. Y en esto tiene mucho que ver
el analfabetismo el analfabetismo fue un problema que se abordó tardíamente. En Venezuela, para decirlo, el analfabetismo se aborda más o menos en 1946 gracias a los adecos, que deciden acabar con el analfabetismo y alfabetizar a los venezolanos. 1946. Los adecos comienzan a alfabetizar a los venezolanos. Por ejemplo, para poner el caso de Venezuela, ¿no? Prácticamente mediados del siglo XX, hace nada. Un horror, ¿no? O sea, tanto progreso técnico, tanto progreso político y la gente seguía siendo analfabeta en Europa y en América, sobre todo en Latinoamérica. De lo que no cabe duda es que en el siglo XIX triunfa el liberalismo, ¿no? En los términos en los términos en los cuales lo hemos definido, ¿no? ¿Y qué implica el triunfo del liberalismo en el siglo XIX? Pues que se crean instituciones. Sin instituciones no hay Estado moderno, no hay Estado liberal. Las instituciones son importantísimas. Y se olvida aquello de los súbditos y comienzan a existir los ciudadanos. No hay Estado liberal, moderno, si no hay instituciones y ciudadanos. Y esto es una realidad a lo largo de todo el siglo XIX occidental. Repito, esto es la soberanía nacional. El pueblo en lugar del clero y la nobleza, ¿no? Ustedes me dirán, pues España es una monarquía. Bueno, España y Reino Unido son monarquías parlamentarias, ¿no? En algún momento hablaremos de ello. España es una democracia, legalmente lo es y por definición lo es porque hay sufragio universal, pero sin embargo es una monarquía parlamentaria, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que surge en las naciones con el Estado moderno liberal? La nación de los propietarios. Y eso se extiende hasta hoy en día. Esto comienza en el siglo XIX, sigue en todo el siglo XX y sigue en el siglo XXI. En Occidente, ¿qué es una nación? Una nación es un conjunto de propietarios. Por lo tanto, el que nada tiene, ni nación tiene. Esto no se puede decir así, pero la nación surge como nación de propietarios, ¿no? Entonces, por eso aquí en España la gente se endeuda hasta aquí para tener un apartamento propio, porque no ser propietario en el capitalismo es lo peor que te puede pasar. Y doy fe de ello, que tengo toda la vida pagando alquiler. Y por esto explotará algún día. Ya explotó en Latinoamérica. No estoy diciendo que sea bueno el chavismo, ojo. Pero esas masas que viven en favelas, en Río de Janeiro, en ranchos, en Caracas, en las villas miseria alrededor de Buenos Aires, en los suburbios marginales de la Ciudad de México, que son los más grandes del mundo, ¿cómo esa gente va a llegar a ser propietaria de algo algún día? Por el camino correcto, como se suele decir, ¿no? Tiene que haber un cambio político. Chávez lo trató de hacer con la revolución. La revolución de Fidel no condujo a una nación de propietarios, sino todo lo contrario, a una nación de un solo propietario o de una sola familia que es propietaria de todo. La revolución sandinista ha sido una porquería, la chavista también, la bolivariana. Al parecer, la revolución mexicana tampoco llevó a una nación de propietarios. México es el país que más marginales tiene de toda Latinoamérica. Entonces, aparentemente en Latinoamérica no se va a llegar a naciones de propietarios mediante revoluciones, porque han fracasado y sobre todo han fracasado por la corrupción y por las ansias de eternizarse en el poder. ¿Cómo va a suceder en Europa? Bueno, en Europa casi todo el mundo es propietario de algo.
pero queda un porcentaje de gente que no es propietaria de nada, ¿no? En Europa cambiar las cosas a nivel político es muy difícil, ¿no? Muy difícil. Y entonces en Europa a veces es el mismo Estado el que te da algo para que lo poseas, para que seas propietario, ¿no? Digamos que en Europa cada día hay más propietarios y cada día menos gente es completamente pobre, pobre de solemnidad. En Europa los mecanismos hacen que cada día haya más propietarios y yo diría que en Europa el 90% de la gente es propietaria de algo, aunque sea un terreno, una casa en el campo, algo. Aquí no lo veo tan problemático porque aquí los jóvenes, yo que soy una vieja, además no nací aquí, nací en Venezuela, pero los jóvenes aquí si trabajan, si dejan de beber y fumar y meterse de drogas, sin duda que si trabajan en lo que sea van a tener su apartamento, su carro. O sea, en Europa, digamos, está solucionado el problema. Ahora, una solución que tardó milenios. Pero en Europa podemos decir que las naciones son naciones de propietarios. Yo no. Pero en América Latina no podemos decir eso y no sabemos cómo arreglarlo, ¿no? Y hay que arreglarlo porque mientras haya tanta marginalidad seguirá habiendo lo que hay en América Latina. Pobreza, mucha violencia, violencia por parte de la delincuencia, muchísima delincuencia y violencia política, ¿no? Y mucha corrupción y muchas injusticias y déficit de alimentación, salud solamente para los privilegiados, etcétera, ¿no? Entonces el gran reto que tiene Occidente, vamos a estar claros, es Europa, para mí es Rusia también, Estados Unidos, América Latina y Canadá. Pero en esa parte de Occidente, tan rica en recursos naturales, hídricos y de todo tipo, que es América Latina, hay un problema grande, ¿no? Es Occidente, pero no termina de salir del foso. Y el problema es grave, es muy grave, no es un problema leve. Y ha empeorado en los últimos años. Cuando yo nací parecía que íbamos por el buen camino, estaba resolviéndose. Algo pasó y esto es para otro video, pero algo pasó y nos jodimos, pero bien jodidos. El gran reto, señores, si yo fuera joven, venezolana joven, con 20 años de edad, si yo tuviera 20 años de edad y estuviese en Venezuela, yo emigraba a Europa. No a Estados Unidos, a Europa. Trabajaba en lo que fuera y estudiara de noche y reuniría un capital. Reuniría, digamos, 20.000 euros. Es que no necesitan más, porque es que no lo van a invertir aquí. Regresaba a América Latina. Si todavía estuviese el chavismo, no regresaba a Venezuela. Regresaba, por ejemplo, a Colombia o a Panamá. A algún país que fuese democrático, entre comillas, porque allá no hay nada que sea totalmente democrático, pero sí, hay sufragio universal, pero ustedes me entienden, ¿no? Yo con ese capital regresaba a Latinoamérica, ojo, no a Venezuela si todavía está el chavismo. O sea, yo no voy a trabajar como una burra aquí para ahorrar 20.000 euros o 30.000 y llevármelos a Venezuela, pero por ejemplo me iba a Colombia y montaba una empresa, una pequeña empresa y luego iba creciendo la empresa. Y es lo que yo creo que deben hacer los venezolanos que están aquí jóvenes. Esos que están repartiendo pizza en una bicicleta no saben la suerte que tienen. Lo de la bicicleta pasará. Cuando tengan todos los papeles en regla, cuando tengan más experiencia de trabajo, cuando hayan tomado esos cursos que da el Instituto de Empleo y accedan a mejores trabajos, podrán empezar a reunir ese dinero. Si tienen 20 años, yo les aseguro que a los 30 años de edad tendrán un capital, si no se lo beben, y no se lo van a beber, porque aquí los que beben y se drogan son los europeos. Con ese dinero yo les aconsejaría regresar, pero a Venezuela si está el chavismo, no. A Colombia, Perú, no sé, México, es que en México México el problema es la delincuencia y el narcotráfico. Bueno, regresar allá. Porque es allá donde pueden hacerse ricos.
con un pequeño capital en euros, allá eso rinde muchísimo. Empiezan con una pequeñísima empresa, un taller, y eso lo van desarrollando y terminan ricos. Quedarse en Europa sería absurdo porque aquí a lo que puedes aspirar es a ser clase media media. Pero yo no regreso por la edad que tengo. Pero si yo tuviera 30.000 euros y 30 años de edad o 35, yo me voy para Colombia, donde a muchos amigos míos les ha ido muy bien, y monto una empresa en Colombia. Venezuela tal como está, no. Bueno, y este era el video. No. Ok. ¿Qué fue lo último que dije? Que es que cada vez que hablo de Venezuela me olvido. La nación de propietarios. Pueden poner todos los comentarios que quieran porque es un tema muy interesante este de la nación de propietarios que se da en Europa, pero en América Latina no, y Estados Unidos es un caso particular que no voy a abordar en este video. Ahora, ¿cómo se crean los ciudadanos? Porque ya dijimos que el Estado liberal necesita instituciones y ciudadanos. Pues la Revolución Francesa pretendió hacerlo por decreto, un decreto ley. Yo creo a los ciudadanos, ya no hay súbditos. Eso no sirvió. Eso fue un desastre, eso no sirvió. ¿Por qué no sirvió y tal? Vayan a los videos de la Revolución Francesa, que habrá más además. Los ciudadanos se crean dándole a la gente derechos y libertades. Derechos y libertades. De hecho, creo que la Constitución española habla, el número 1 romano ese, es sobre los derechos y libertades, y muchas constituciones empiezan así. El ciudadano se crea dándole derechos y libertades, que es algo totalmente revolucionario. Esto empieza a suceder en el siglo XIX y en Inglaterra, y es algo revolucionario tener derechos y libertades, cuando solo las tenían la nobleza. Entonces, dándoles derechos y libertades, algo totalmente revolucionario en el siglo XIX. Ahora, estas libertades no se dan así de gratis, se exige responsabilidad política. Usted tiene libre, pero usted tiene que ser responsable de lo que hace. De lo que hace y de cómo eso influye en la sociedad en la que usted vive. Tiene que tener una responsabilidad política. Para evitar los excesos, al principio de los estados liberales y modernos, repito, se utilizó el censo electoral, es decir, las elecciones censitarias, el sufragio censitario. Luego, derechos y libertades. Uno de los derechos es tener tierras, por ejemplo, siglo XIX. En el siglo XIX, las primeras desamortizaciones, por ejemplo, en España, las hizo José I, el hermano de Napoleón Bonaparte, ¿no? Pero, como duró poco, esto no tuvo gran repercusión. Recuerden que las desamortizaciones son la venta de las tierras del clero a gente con dinero que las quiera comprar para producir. En España, las primeras desamortizaciones que más o menos tuvieron alguna repercusión, pero que tampoco fueron muy importantes. Bueno, en el año 37 la de Mendizábal, que es muy famosa y la estudian no solo en historia, sino también en economía. En el año 53 la de Mados, luego la del gobierno provisional, luego la de la Primera República, pero esto realmente no produjo un Estado liberal, ¿no? Estos fueron intentos, los primeros intentos. En Inglaterra y Gales, pero no en Escocia, las primeras fueron donde se hicieron las primeras desamortizaciones en Gran Bretaña. En Francia, las primeras desamortizaciones fueron las de los revolucionarios, las más sangrientas de todas, las jacobinas. O sea, los jacobinos son aquellos que eran liderados por Robespierre, y Robespierre y ellos surgen de la primera comuna de París. Entonces ellos, esto lo pueden ver lo pueden escuchar en los videos de la Revolución Francesa. Hubo desamortizaciones en Francia por parte
Hubo dos desamortizaciones anteriores por parte de revolucionarios más moderados y luego vinieron las desamortizaciones jacobinas por parte de los revolucionarios más extremistas, ¿no? Y bueno, esto no tuvo gran resultado y además fueron unas desamortizaciones sangrientas, violentas, ¿no? Todo con los jacobinos fue violento, tan violento que le cortaron la cabeza a su propio líder, que era Robespierre. Los jacobinos acabaron incluso con su líder, que era Robespierre. Pero para esto están los videos de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa en el siglo XIX en Europa? Se capitaliza el campo. Capitalizar, hablo de capital, dinero. El agro europeo se capitaliza, ¿no? En el siglo XIX hay sucesivas divisiones en el corpus liberal, es decir, el liberalismo se separa en varios grupos, ¿no? Algunos adeptos a un líder, otros adeptos a otro líder, algunos con diferencias ideológicas, etcétera, ¿no? Poco a poco y a partir del siglo XIX el sufragio censitario se va ampliando, más gente va pagando impuestos e incluso las autoridades permiten que más gente vote, ¿no? Poco a poco se van ampliando. Hay dos países, surgen los partidos políticos, surgen los sistemas de partidos. Por cierto, el sistema de partidos surge del sistema electoral, que surge del gobierno liberal, que surge ¿de dónde? De la revolución industrial. ¿Que surge de dónde? De los descubrimientos científicos. Escúchenlo, politólogos, sociólogos, gólogos, todo lo que termina en gólogos, que no sirven para nada, psicólogos. Psicoanalistas no, psicólogos sí. Son pajúos. Bueno, ¿qué surge además de surgir todo esto de lo que hemos hablado? Pues los partidos políticos, los sistemas de partidos. Generalmente un partido político o lo lideraba un personaje muy carismático o lo lideraba una ideología determinada o ambas cosas a la vez. Hay solo dos países donde hay dos grandes fuerzas políticas y las demás son tan pero tan pequeñas, aunque existen. Hay muchas, pero son muy pequeñas. Y esos dos países son Estados Unidos y Reino Unido, donde hay dos grandes fuerzas políticas. En Reino Unido el Partido Conservador y el Partido Laboral, y en Estados Unidos el Partido Demócrata y el Partido Republicano. ¿Por qué estos dos países tienen dos grandes fuerzas políticas o dos grandes partidos y los demás son partidos minúsculos que nunca llegan al poder, ni mucho menos? Bueno, eso se verá cuando hablemos de Reino Unido en videos dedicados al Reino Unido y de Estados Unidos en videos dedicados a los Estados Unidos. Bueno, está el sistema electoral no representativo. Vamos a hablar de los diversos sistemas electorales. Llevo ya hora y media y tengo ganas de ir al baño. Rápido. Vamos a hablar un brief sobre los sistemas electorales. Está el sistema electoral no representativo. Aquel que es una suscripción, un electo. Es decir, que por cada suscripción hay un solo delegado o lo que sea electo. Entonces, en esta suscripción se cuentan los votos. El que tiene más votos, así sea uno más, es el partido político que gana la suscripción. Y se le da un representante. Y ese representante se queda con el 100% de esa suscripción, es decir, de ese distrito. Entonces gana, digamos, el partido A tiene 59 votos. El partido B 58 y el partido C 40. Pues el partido A gana y a pesar de que la diferencia es un voto, se queda con el 100% del poder porque una suscripción representa un solo cargo de elección. Entonces, esta persona que recibe el 100% del poder representa a todos los electores aunque no hayan votado por él. Ese es un sistema electoral que se ha criticado mucho. Lamentablemente es el sistema electoral que predomina en Latinoamérica, pero no en Europa. La Europa actual no funciona así.
Por cierto, el sistema electoral es el que crea el sistema de partidos y no al revés. Si algún politólogo quiere discutir conmigo, ahí están los comentarios para que lo haga. Puede grabar un video y colgarlo como comentario, porque mucha gente me dice, cállate, etcétera, no grabes más, eso no es verdad. Bueno, si eso no es verdad, cualquier cosa que yo esté diciendo, bueno, dé la cara, grabe usted un video y respóndame, porque yo doy la cara, ¿no? Esa es la diferencia entre mi persona y quienes me atacan. Los que me atacan están todos escondidos, no dan la cara. Yo sé quiénes son la mayoría, pero no dan la cara. Entonces, el sistema electoral crea el sistema de partidos, porque los partidos se acoplan al sistema electoral y no al revés. El sistema electoral, repito, crea el sistema de partidos y no al revés. Luego hay el sistema electoral representativo, que es el que hay, por ejemplo, en España, ¿no? En España, por ejemplo, el gobierno central, cuando hay elecciones generales, a mí me llega por carta, pero las listas también están en los centros electorales, a mí me llega por cartas cuando son elecciones generales. Cada partido político me envía una carta con 2 listas. Una lista tiene todos los diputados. El número 1 es el más importante, ¿no? Y así. 1, 2, 3, 4, ¿no? Yo no puedo cambiar el orden de importancia de esos candidatos a diputados. Y en la otra lista tengo los candidatos a senadores, de los cuales tampoco puedo cambiar el orden de importancia. Esto es en España, ojo, cada país europeo funciona de una manera un poquito distinta, pero siempre es representativo. El sistema electoral europeo moderno es representativo. No es como el latinoamericano, que el latinoamericano hay que cambiarlo ya. Entonces, a mí me llega una lista de posibles diputados y otra de posibles senadores y cada partido político me manda las 2 listas y 2 sobres. Yo cojo la lista del partido que me guste para diputados y la meto en un sobre y cojo la lista del partido que me guste para senadores y la meto en un sobre. Ahora, generalmente, yo no estoy votando por nombre, sino por lista, que ese es el problema eso se le critica mucho al sistema electoral español en cuanto a elecciones generales. No votas por nombre, sino por lista. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que yo quiero votar por el PSOE. Generalmente uno vota por el mismo partido para diputados y senadores, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso yo he votado siempre por el mismo. En cuanto a las elecciones municipales puedo cambiar y las europeas puedo cambiar, pero cuando es diputados y senadores voto por el mismo partido. Vamos a suponer que voto por el PSOE, pues agarro la lista que me mandó el PSOE de diputados, la meto en un sobre que dice Congreso de los Diputados. La meto ahí. Agarro la lista que me mandó el PSOE de senadores y la meto en un sobre que dice Senado. La meto ahí. Voy al centro electoral y bueno, doy mi DNI, mi documentación, me buscan en una lista y me dicen puede meter, bueno, y me meto en una de las cosas esas y de esos cuarticos con una cortina y puedo meterme en un cuartico con cortina, no, en el cuartico con cortinas para que si tú no metiste la lista en tu casa, lo hagas en el centro electoral, porque hay gente, la lista llega siempre y llega de todos los partidos. Nunca me ha faltado ninguna lista de ningún partido. Pero vamos a suponer que la gente la pierde o que no le llegó, pues los centros electorales están con torres así de lista, un derroche de papel horrible. Si tú no lo hiciste en tu casa, te metes en el cuartico con cortina y metes allí tu lista en el sobre, pero es que todo el mundo va a ver qué lista cogiste, entonces yo lo hago en la casa. Entonces me buscan en una lista y si estoy en la lista me dicen meta el sobre, bueno, en una urna que dice diputado, Congreso de los Diputados, meto mi sobre blanco, que es blanco, y en una lista en una urna que dice Senado, meto mi sobre color marrón claro, color carpeta de Manila, ese color. Y bueno, ¿qué pasa? Bueno, el partido que tiene más diputados es el que gana las elecciones y la persona que está de número 1 en la lista de diputados, no la de senadores, la persona que está de número 1 en la lista de diputados va a ser el primer candidato a presidente de gobierno.
candidato. Entonces, en las últimas elecciones, pues, ganó el PSOE por votos en los diputados, ¿no? ¿Y quién estaba de número 1? Pedro Sánchez. Entonces sucede lo siguiente. El rey le dice al Congreso de los Diputados que se establezca. O sea, hay una palabra. Bueno, el Congreso se tiene que formar. O sea, ya se sabe cuántos diputados hay por cada partido. Pues el Congreso se forma con los diputados de cada partido, ¿no? En el caso de las últimas elecciones generales en España, la mayoría de los diputados era del PSOE, pero no la mayoría simple, no mayoría absoluta. Bueno, entonces el rey le dice al Parlamento, bueno, ahora ustedes voten por Pedro Sánchez en primer lugar. O sea, él tiene la primera opción para ser presidente. Entonces, los diputados votan, pero para ser presidente, Pedro Sánchez necesita la mitad más 1 de los votos de los diputados. Y él no obtuvo mayoría absoluta, obtuvo mayoría simple. Con sus diputados, si todos los diputados de él votaban por él, que lo hicieron, no obtenía los votos necesarios. En España hay 350 diputados. La mitad, pues 150 más 175. Más 1, hay que tener 176 diputados para ser presidente. En la primera vuelta no logró los 176 diputados. Es más, se tuvieron que repetir las elecciones y obtuvo los 176 diputados justitos con los votos del PSOE, de Podemos, de los separatistas catalanes, de los partidos separatistas catalanes, de los partidos vascos, creo que un partido de Canarias le dio un voto y así. Entonces, el gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno representativo porque en los diputados están los diputados proporcionalmente tal como los elegimos. Y además Pedro Sánchez tiene que cumplir las promesas de toda esa gente que le dio el apoyo para ser presidente. Las promesas del PSOE. El PSOE quiere que haga ciertas cosas, las tiene que hacer. Podemos quiere otras, que no las ha hecho casi ninguna. La única cosa que Pedro Sánchez le dio el sí a Podemos fue en la implementación del ingreso mínimo vital, es decir, un subsidio a nivel nacional para todas aquellas personas que no tenían ingresos, que ha sido insuficiente. Parece ser que del 100% de las personas que no tenían ningún ingreso, ni siquiera el 25% alcanzó el presupuesto para darles el ingreso mínimo vital. Por eso fue lo único que Pedro Sánchez le admitió a Podemos. Por lo tanto, no se lleva muy bien, porque a todas las otras cosas que dijo Podemos, Pedro Sánchez dijo que no. Entonces por ahí tiene un problema, porque él es presidente con los votos de Podemos también. Los catalanes que le están pidiendo a Pedro Sánchez la independencia, que no se las va a dar. Un día un diputado catalán se podría molestar si es independentista y le quita el voto. ¿Qué pasa si le quita el voto? Que se acaba el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué le piden los vascos a Pedro Sánchez? Mayor determinación, o sea, ser más independientes, no la independencia, pero poder decidir más cosas ellos mismos, sin tener que preguntarle a Madrid. Entonces ahí hay todo un forcejeo de Pedro Sánchez diciendo, bueno, esto sí, esto no, ¿no? Y así, ¿qué le pide Canarias a Pedro Sánchez por el voto que le dio? Más presupuesto para Canarias. ¿Qué le pide? Creo que fue Asturias, no me acuerdo, pues. No sé, será más dinero también, más presupuesto. Así son las elecciones generales en España. ¿Son representativas? Sí, pero no al 100%. Ahora, el Parlamento madrileño es mucho más representativo. Las elecciones, por ejemplo, dentro de la Comunidad de Madrid, yo voté y fue por lista, pero es más representativo, ahora no me acuerdo por qué. Pregúntenmelo, por favor, para responderlo en los comentarios, porque el Parlamento madrileño es 100% representativo. Porque cada comunidad autónoma tiene un parlamento, además del parlamento
a nivel nacional, que es el Congreso de los Diputados, más la Cámara del Senado. Cada comunidad autónoma tiene un parlamento y Madrid tiene un parlamento. Madrid es una comunidad autónoma y tiene un parlamento, el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se forma de una manera un poco distinta a la de las elecciones generales, pero ahora no recuerdo la diferencia y no quiero estarme poniendo a pensar ahora porque pasa el tiempo y el video ya está largo. Bueno, hablé de 2 sistemas electorales, hay más, pero bueno, por ahora. ¿Qué más cosas que produce la revolución industrial? Pues aparece la burguesía y aparece el proletariado. ¿Qué es la burguesía? Pues los dueños de los medios de producción. ¿Y qué es el proletariado? Pues los que son empleados y no propietarios y tienen que trabajar para un dueño de medios de producción, para un dueño de tierras, para un dueño de una fábrica, para un dueño de un comercio, etc. La revolución industrial, por lo tanto, ¿qué produce? Produce la sociedad de clases. Siglo XIX, señores, esto es importantísimo para el que le interese la política. En el siglo XIX surge la sociedad de clases como consecuencia de la revolución industrial. Se acaba la sociedad estamentaria, que venía por los privilegios y que la decidía Dios. En el siglo XIX, la sociedad estamentaria, que la decidía Dios, que le concedía los privilegios al clero y a la nobleza, y dentro de la nobleza a la monarquía, se acaba. Y surge en el siglo XIX la sociedad de clases que persiste aún hoy en día. La famosa sociedad de clases dentro de la cual vivimos y que se basa en cuánto dinero tienes. Tú suma tu dinero, suma tus propiedades, suma todo, suma tus joyas y cuánto mi saldo es en rojo porque tengo deudas. La computadora, el móvil, no sé con qué coño, o sea, mi saldo es en rojo. Pero la sociedad de clases se basa solamente en cuánto dinero tienes, cuánto vales, cuánto tienes, cuánto vales. ¿La consideran mejor que la sociedad estamentaria? A pesar de todo, yo la considero mejor, porque eso de que hay un Dios que decide que tú eres el rey y jodes a todo el mundo, prefiero la sociedad de clases, pero tampoco es justa, porque el dinero no puede ser el parámetro. Pero en ese mundo vivimos desde el siglo XIX, en el mundo de la sociedad de clases. ¿Quién la creó? La revolución industrial. Y repito, se refiere a cuánto dinero tienes. Cuanto más dinero tengas, más alto estás en la pirámide de clases sociales. Surge en el siglo XIX y perdura hasta el presente. Por lo tanto, la revolución industrial, podemos concluir, produjo sin duda una gran transformación social que abarcó el ámbito económico, político, religioso, territorial, todos los ámbitos, y produjo grandes migraciones, extraordinarias migraciones de Europa a Estados Unidos, luego de Europa a Latinoamérica y muchas más migraciones, las que está produciendo hoy en día del Medio Oriente y de los países asiáticos musulmanes hacia Europa, de Latinoamérica hacia Estados Unidos y hacia Europa, y hay muchísimas más migraciones. En este momento se están produciendo la mayor cantidad de migraciones de toda la historia de la humanidad. Gracias a la política, gracias a los medios de comunicación, mi amor, porque te montas en el avión y emigras, te montas en el tren, en el carro, en el barco, ¿no? Los medios de comunicación, nuevamente algo técnico, que sin científicos no hubiese sido posible, hace posible las grandes migraciones. Estamos viviendo el momento de mayores migraciones a nivel de toda la historia de la humanidad, y eso produce problemas raciales, problemas religiosos, confrontaciones raciales, religiosas, por nacionalidad, etcétera, ¿no? Y eso es una cosa difícil de manejar, y hoy en día necesitaríamos a los mejores políticos posibles para que puedan manejar
todas esas confrontaciones sociales, religiosas, raciales, políticas, ¿no? Y que vivamos todos en paz, porque nos estamos moviendo por todas partes del mundo y somos muy diferentes y tenemos que convivir. Entonces, para terminar, digamos que el Estado liberal, el Estado moderno, produjo un aburguesamiento, estas palabras las escribo para poderlas pronunciar, produjo un aburguesamiento de la nobleza. Los nobles se han convertido en burgueses. Algunos tienen fábricas, tienen empresas, ¿no? Y una noblelización de la burguesía. Un burgués muy rico, un millonario, puede comprar un título o no comprarlo, pero prácticamente se le trata como a un noble. Entonces, ha habido un aburguesamiento de la nobleza y un ennoblecimiento, no sé cómo decirlo, de la burguesía, hasta que ambas se han fundido. Se han fundido. Ustedes ven una fiesta importante en Europa, compran una de esas revistas de chisme, ven una fiesta importante en Europa y allí ven a Amancio Prado, el dueño de Inditex, el dueño de Zara, Mango, etcétera, etcétera, que es uno de los hombres más ricos del mundo y que nació en Galicia, siendo pobre. Ustedes ven allí al dueño de Inditex, que nació en Galicia pobre, pero es uno de los grandes millonarios del mundo. Lo ven departiendo con la reina Isabel. Bueno, a lo mejor la reina Isabel no le habla porque ella todavía no ha entendido. Pero bueno, compartiendo con el rey Felipe VI, compartiendo con algún duque alemán, y por allí vemos en la misma fiesta a Cristiano Ronaldo compartiendo con Felipe VI y con el empresario Amancio Ortega, ¿no? Y de repente entra también, un día de estos veremos a Yulimar Rojas, ¿no? En una fiesta de esas, porque ya Felipe VI y Leticia le dieron una medalla y se fotografió entre los dos. Ya ella se ha reunido con ellos, ya ha ido a Palacio, ya la han invitado a Yulimar Rojas. Ahora, para terminar con algo muy venezolano como Yulimar Rojas, yo le diría a quienes manejan la imagen de Yulimar Rojas: no tengo nada en contra del progreso de Yulimar Rojas, aunque quité los videos donde la felicitaba. Su gesta como deportista me maravilla. Soy una gran admiradora del atletismo, es lo que más me gusta en las Olimpiadas. Vi todos sus saltos en vivo y directo, y los saltos perfectos. Como deportista, como atleta, es despampanante. Pero hay un problema, hay varios problemas. Uno de ellos es la forma como habla Yulimar Rojas. Cuando Yulimar Rojas habla, la ignorancia brota por todos lados. No sabe hablar en primer lugar, y en segundo lugar dice cosas que no se deben decir porque se denota que es muy ignorante. Luego, a Yulimar Rojas hay que darle clases de todo, de historia. Ella se comporta muy bien. Ella, cuando la invitan a Palacio, la invita el gobierno a una reunión, ella es muy educada. No estoy hablando de falta de educación. Yulimar Rojas es sumamente educada. Y no estoy segura que siga siendo chavista. Es sumamente educada, pero es ignorante y mete la pata. Le tienen que dar clases, en primer lugar, de dicción. Dicción, aprender a pronunciar. En segundo lugar, que deje de ser egocéntrica. Ella siempre dice, bueno, Yulimar Rojas ha llegado muy alto porque Yulimar Rojas es extraordinaria. Lo dice ella misma, porque Yulimar Rojas es algo que nunca se ha visto. Señores, eso no. Se oye muy mal. Que yo diga, por ejemplo, Concha Cejas es lo mejor que hay. Concha Cejas es arrechísima. Nadie puede grabar un video de la Revolución Industrial mejor que Concha Cejas. No, Yulimar, no. Ahora, yo creo que se lo están haciendo a propósito. Yulimar, no puedes estar diciendo todo el tiempo, Yulimar Rojas es lo mejor del mundo, Yulimar Rojas es la mejor atleta de la historia. No.
Dicción, dejar de hablar de ella misma en tercera persona, y clases de todo, de geografía mundial, clases sobre cómo funciona la Unión Europea, porque vive en Europa, clases sobre el mundo occidental, clases de historia, clases de historia, de geografía, de literatura. Ella tiene que aprender a hablar, porque Cristiano Ronaldo no habla de literatura, pero tampoco hace el ridículo, aunque a mí yo lo detesto, pero no hace el ridículo. Ahora, Yulimar Rojas, esto se lo están haciendo a propósito, y creo que son venezolanos los que se lo están haciendo, porque un europeo jamás le haría esto a propósito. Entonces, educada es al 100%, es educada cuando está frente a Felipe VI, incluso se inclina en un gesto de reverencia, es educada cuando está frente a Nicolás Maduro y cuando está frente a cualquier mandatario, de la ideología que sea. Es educadísima siempre, y eso hay que decirlo, pero no puede seguir hablando de ella misma en tercera persona, tiene que mejorar la dicción y la están vistiendo mal. Dicen que va a ser modelo. Yo no dudo que pueda ser modelo, no lo dudo, pero no con esa ropa que le están poniendo. El corpiño ese que le pusieron en el Miss Venezuela es un corpiño copiado de uno que usaba Grace Jones, aquella cantante de I need a man to make my dream come true. Y es que Grace Jones nació en Jamaica. Emigraron a Nueva York y se hizo rica con el deporte. Y después se pasó al modelaje y están copiando a Grace Jones. Pero es que Grace Jones era, por Dios, Grace Jones sigue viva. Grace Jones es una mujer inteligentísima, además de buena deportista y grandísima modelo. Primero que Grace Jones tiene una voz. Y bueno, aquellas canciones, I need a man, perhaps that man is you. O sea, en YouTube hay un video donde ella canta I need a man bajando por unas escaleras, ¿no? Aquello es una escenografía impresionante. Ella se sabía mover de una forma impresionante, una voz impresionante, una belleza impresionante y todo. Grace Jones estuvo adelantada a su tiempo, ni siquiera ahora en el siglo XXI han podido hacer una cantante como Grace Jones. Y no solo incluyo la voz, el cuerpo, la escenografía, los bailes. Hay otro video en YouTube donde ella baila y lleva a un maniquí, pero un maniquí, solo la parte de arriba de un maniquí. Ella baila con un maniquí y tú la ves y pareciera que esa parte de arriba del maniquí baila con ella, ¿no? Entonces, bueno, hay dos canciones que son las favoritas de todo el mundo de Grace Jones, que son I Need a Man, Yo Necesito un Hombre, Ibertango, ¿cómo es que se llama? Supertango, no. Bueno, Ibertango, algo así. Ustedes pongan tango Grace Jones y la encuentran en YouTube. Y busquen el video cuando canta esa canción del tango. Busquen el video donde baila con el maniquí. Y busquen el video donde canta I Need a Man en la cima de las escaleras. El corpiño es el que le pusieron a Yulimar Rojas en el Miss Venezuela. Entonces a Yulimar Rojas hay que darle clases de dicción, clases de cultura general, que estoy segura que ella las va a aceptar. Y esa ropa no es la que le conviene, esa túnica romana, ustedes se están burlando de ella. Búscate otro señor que te vista, porque esa túnica romana con esos zapatos de goma blanco le quedaba fatal. Es más, los zapatos son horrorosos, deberían haber sido por lo menos unos Nike, que son mucho más elegantes para la forma de su cuerpo. O sea, el cuerpo de Yulimar Rojas, igual que el cuerpo de Grace Jones, da para vestirla del carajo. Y me la están vistiendo mal. Aléjate de Venezuela, Yulimar, o te van a hacer el ridículo. Bueno, yo sé que mucha gente la odia. Yo no. Yo no, porque no le he robado nada a nadie. Todo se lo ha ganado. Bueno, señores, 22:57, o sea, las 8:57, no, las 10:57 p.m.
de la noche del jueves 4 de noviembre de 2021. Les habla Concha Seijas desde Madrid y este video ha durado 2 horas prácticamente. Le faltan unos segundos para hacer 2 horas. Nos seguimos viendo y espero que les haya encantado el video porque lo hice con mucho amor. Gracias.